Hoy compartamos la palabra de Dios con el tema la certificación celestial. Permítanme contarles la historia de un libro llamado Escritos y Fe, publicado por la compañía editorial Melquisedec. Una mujer se casó, tuvo hijos y los crió. Mientras los criaba, se preocupaba mucho por su futuro. ¿Cómo podré criar bien a todos estos niños de ahora en adelante? ¿Cómo podré superar las dificultades? ¿Qué vida llevaré cuando sea mayor? Preocupándose por muchas cosas, pensó, si tengo muchas certificaciones, podré vivir sin ningún problema incluso en mi vejez. Pensando en esto, trabajó arduamente para obtener diversas certificaciones. Esta era su condición antes de unirse a nuestra iglesia. Comenzando por lo más básico, primero obtuvo su licencia de conducir, después consiguió su licencia de repostería, licencia de manipulación de alimentos para cocinar platos al estilo occidental. Luego, obtuvo su licencia de corredora, agente de inversiones y un certificado para cuidado de niños. Si había una licencia o certificado que creía que podía obtener, estudiaba mucho y lo obtenía. Cada vez que obtenía una nueva certificación, su esposo se lamentaba y le decía, ¿te llevarás todo esto cuando mueras? Le decía estas amargas palabras. Un día, las palabras de su esposo sonaron un poco diferentes de lo habitual. Cuando escuchó, ¿te llevarás todo esto cuando mueras? Por extraño que parezca, las palabras cuando mueras quedaron grabadas en su mente todo el día. Entonces pensó en la vida después de la muerte. ¿Se requiere un certificado para entrar en el reino de los cielos? Hasta entonces, había obtenido muchas certificaciones pensando que llevaría una vida más cómoda. ¿Hay un certificado celestial? Si es así, ¿podré ir al cielo sin él? Al escuchar las palabras, cuando mueras, se preguntó si había alguna certificación para entrar en el cielo. Con esta pregunta en su mente, se encontró con los miembros de nuestra iglesia y descubrió que se requería una certificación celestial. Así como necesitamos varias licencias y certificaciones para vivir en este mundo, también hay una certificación para ir al cielo, ¿no es verdad? Ciertamente la hay. Afortunadamente, no es difícil obtener esta certificación. Las personas del mundo compiten entre sí para obtener certificaciones y licencias, pero no hacen nada para obtener la certificación celestial, aunque es muy fácil. Vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 7 y veamos cuál es la certificación celestial. Veamos Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Esta es la certificación para entrar en el reino de los cielos, hacer la voluntad del Padre Celestial. Ya que la Biblia menciona que los que hacen la voluntad de Dios entrarán en el reino de los cielos, si conocemos la voluntad del Padre y la cumplimos correctamente, seremos certificados para entrar en el cielo. Dios nos enfatizó que creamos que existen el cielo y el infierno y la vida después de este mundo. Por esa razón, la Biblia enfatiza la fe. Los 66 libros de la Biblia destacan en muchas partes la palabra fe. Debemos tener fe. Creemos en el mundo visible, pero si también tenemos la fe perfecta en el mundo invisible, el reino de los cielos, sin duda recibiremos la certificación celestial. Dios nos recuerda este hecho. Veamos la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1.
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Aunque Dios hizo conocer a la gente la manera de ir al cielo y sugirió el camino a recorrer, no obedecen su voluntad. Es porque no creen en la existencia de Dios, en la vida después de la muerte, ni en el cielo y el infierno. Hebreos capítulo 11, versículo 1 explica: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Según la versión Nueva Versión Internacional, está escrito: la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Todas las cosas escritas en la Biblia son verdaderas, aunque invisibles. Saber esto es fe. Por lo tanto, los que no tienen fe nunca pueden hacer lo que a Dios le agrada, ¿no es así? Pasemos al versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Los que creen que todas las palabras de Dios son verdaderas, aunque invisibles, son personas que tienen fe. Ellos creen que las palabras de Dios son reales y que se cumplirán con seguridad. Una de esas personas fue Noé, que aparece en el versículo 7, Abraham, que aparece en el versículo 8, Sara, Moisés, Isaac, Jacob, José. Todos los personajes que aparecen en Hebreos capítulo 11, llamado el capítulo de la fe, siempre sabían, sentían y entendían las palabras de Dios con convicción, aunque no las veían. ¿Acaso no llamamos a estas personas de fe los antepasados de la fe? Continuemos viendo el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé es un nombre que todos conocen bien. Antes de que Dios juzgara al mundo con agua, Noé asumió el gran papel de salvar a toda su familia y a los animales construyendo el arca. Era un hombre de fe. En esos días, Dios le ordenó a Noé que preparara el arca. Hoy, simplemente escuchamos que construyó el arca como Dios le mandó. Suena muy simple, pero en realidad le tomó mucho tiempo construirla. Tuvo que gastar energía, materiales y realizar grandes esfuerzos para hacerla. Algunos estudiosos plantean la hipótesis de que construir el arca podría haber tomado al menos 40 años y otros 120 años. Aunque trabajó todos los días, le llevó mucho tiempo terminarla. ¿Cuánto tiempo, esfuerzo y trabajo pasó para construir el arca? ¿No deberíamos tratar de comprender esto? Además, tuvo que meter en el arca animales como caballos, vacas y tigres. Debe de haber sido un trabajo muy difícil. ¿Cómo pudo Noé hacer algo tan difícil? Aunque Noé nunca antes había experimentado algo así, pudo obedecer a Dios porque creía en que todo se cumpliría de acuerdo con su palabra. Si Noé no hubiera creído en lo que Dios anunció, podría
haber pasado toda su vida como lo hizo? Ya que creyó, fue capaz de hacer esta obra. Hoy, al compartir la palabra de Dios, la certificación celestial, nosotros también debemos creer en todas las palabras de Dios, tal como hizo Noé. Hebreos capítulo 11, versículo 6 enfatiza que sin fe es imposible agradar a Dios. Deben tener fe para hacer todo esto. En otras palabras, podemos obtener la certificación celestial. Guardamos el día de reposo con entusiasmo, obedecemos fielmente los mandamientos de Dios y dedicamos nuestro tiempo a salvar almas. Mientras tanto, la gente del mundo se esfuerza por algo que pronto desaparecerá. Es porque no creen en el reino de los cielos. Los miembros de nuestra familia de Sion creen y han venido aquí, ¿no es así? Por esa razón, Noé invirtió mucho tiempo y bienes en la construcción del arca entre 40 y 120 años. No fue nada fácil construir el arca. ¿Creen que una embarcación tan grande como el arca de Noé había existido en esos días? Nada de eso había existido jamás. A pesar de ello, Noé, con fe, continuó con la obra como Dios le ordenó. Noé construyó el arca en un momento en que era inimaginable que cayera una lluvia torrencial del cielo. Sin convicción, nunca podría haber hecho ese trabajo. Debido a que tenía fe, pudo hacer todas esas cosas. Está escrito en la Biblia. Hoy, debemos creer firmemente que la Biblia es la palabra de Dios. Además, debemos creer que lo que se supone que sucederá, ciertamente ocurrirá en el momento en que Dios lo ha determinado. Por lo tanto, debemos obedecer todas las enseñanzas escritas en la Biblia. La Biblia nos enseña que debemos esforzarnos por recibir la salvación y asimismo por salvar al mundo. ¿Acaso no debemos creer también en esta palabra? Además, debemos tener fe en Dios Padre y Dios Madre, que vinieron en la carne según la Biblia. ¿A dónde debe ir toda la humanidad en los últimos días para recibir la salvación? El Espíritu y la esposa dicen ven. La Biblia expresa que toda la humanidad debe responder a este llamado. Estas personas son las que pueden obtener la certificación celestial. ¿Acaso no está escrito así en la Biblia? Mientras Noé construía el arca, muchos a su alrededor se burlaban y se reían de él. Pero ¿cómo reaccionó Noé? Soportó las calumnias, impedimentos y burlas. Fue muy valiente. ¿Cómo pudo reaccionar así? Fue porque creía absolutamente que lo que Dios dijo sucedería. Por esa razón, en Hebreos capítulo 10 también está escrito que quienes tienen fe no deben perder su confianza. Significa que siempre debemos trabajar con confianza y fe firme, porque se hará tal como Dios declaró. Vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá. ¿Por qué? Por fe. Debemos tener fe. Como está escrito en Hebreos capítulo 11, la fe es creer en lo que es invisible y creer que se hará realidad. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Esto significa que debemos tener fe a fin de ser certificados para ser salvos y entrar en el cielo. ¿No es verdad? Entonces, quien tiene fe no debe perder su confianza, porque sin duda se hará realidad. La Biblia nos enseña a no perder nuestra confianza. Pasemos al versículo 22. La Biblia nos dice, acerquémonos ¿a quién? A Dios, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hoy, a través de la Biblia, estamos aprendiendo a obtener certificados para entrar en el cielo. La Biblia reitera, hagan todo lo que Dios les ha mandado. Esta es la conclusión. No añadan ni quiten de las palabras de la Biblia. Todas las cosas sucederán tal como están escritas, así que tengan fe y valor. Sin falta se hará realidad. En los días de Noé había calumniadores. También en los días de la iglesia primitiva, muchas personas calumniaron a los que tenían fe en Jesús y se burlaron de ellos diciendo, ¿creen en Jesús, un simple carpintero de Nazaret? Pero ¿cómo reaccionaron los miembros de la iglesia primitiva? No perdieron su confianza. Creyeron absolutamente que Jesús es Dios el Creador, que creó los cielos, la tierra y todas las cosas. ¿Qué sucede hoy, en la época del Espíritu Santo? Jehová Dios, Jesucristo y el nombre nuevo Ansanjón son el mismo Dios. Vinieron con un nombre diferente y en diferentes épocas, pero son el mismo Dios. También en esta época, Dios ha preparado el billete para ir al cielo, para que los que tienen fe en Cristo Ansanjón, que vino a esta tierra con un nombre nuevo, y los que tienen fe en el Espíritu y la Esposa, puedan regresar al eterno reino de los cielos. De ahora en adelante, estudiemos seriamente sobre cómo obtener la certificación celestial. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Tener una ciudadanía en el cielo no significa que tienen la certificación celestial. ¿Quién envió esta carta a los hermanos de Filipo? El apóstol Pablo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Decir que tienen la ciudadanía en el cielo, en el reino de los cielos, significa que ya han recibido la certificación celestial. Entonces, aquí, ¿a quién indica nuestra? ¿Y qué hicieron? ¿Y cómo pudieron recibir la certificación celestial? Cada clase de certificación requiere diferentes condiciones. Para obtener una certificación en confitería o pastelería, se requiere aprender a hacer masa o aprender otras habilidades similares. Y para obtener una certificación en cocina de estilo occidental, habrá cualificaciones y requisitos necesarios para ello. Al expresar las palabras, nuestra ciudadanía está en los cielos, el apóstol Pablo se describió como alguien que ya había recibido la certificación para entrar en el cielo. ¿Qué cualificaciones poseen aquellos a quienes se refiere la expresión nuestra? Considerando esto, necesitamos estudiar sobre el apóstol Pablo. Vayamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. ¿Quién escribió 1 Corintios? De nuevo, el apóstol Pablo. Porque yo recibí, ¿de quién? Del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El apóstol Pablo dijo, nuestra ciudadanía está en los cielos.
aquel que ya tenía la ciudadanía en el cielo y estaba certificado para entrar en el cielo, estaba en la verdad del nuevo pacto. Hoy en día, hay incontables iglesias en el mundo. Entre ellas, ¿todas las iglesias tienen la verdad del nuevo pacto? Debemos encontrar la respuesta. Veamos 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aquí, el cual nos hizo competentes, ¿cómo qué? La Biblia dice que Dios quería que todo su pueblo en esta tierra se convirtiera en ministros del nuevo pacto. Por esta razón, el apóstol Pablo explicó en 1 de Corintios capítulo 11 la escena en que Jesús proclamó el nuevo pacto y reveló que él también estaba en la verdad del nuevo pacto. En el versículo 6 se lee, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Una vez más, él enfatizó el nuevo pacto. Este nuevo pacto realmente nos certifica para entrar en el eterno reino de los cielos. Leamos Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, «Id, preparadnos la Pascua para que la comamos». Vayamos al versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca». Veamos la escena en que Jesús proclamó el nuevo pacto a través de la Pascua. Versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». ¿Qué mandó Jesús claramente? Él dijo, «Haced esto». Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, «Esta copa es ¿qué? El nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama». Jesús se refirió al pan de la Pascua como su cuerpo y sostuvo la copa del vino de la Pascua diciendo que era el nuevo pacto en su sangre. ¿Para qué dijo Jesús que era? Él enfatizó, «Por vosotros se derrama». Jesús reconoció que el pan y el vino de la Pascua son su carne y su sangre, y nos permitió entender que quien quiera que desee entrar en el cielo debe estar en la verdad del nuevo pacto. Leamos Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que, por eso es mediador. ¿A quién indica? Jesús es mediador ¿de qué? De un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban ¿qué? La promesa de la herencia eterna. Aquí, ¿qué significa la herencia eterna? Significa el reino de los cielos. ¿A través de qué nos dio Cristo la promesa de la herencia eterna? A través del nuevo pacto. ¿Esto significa que pueden entrar en el eterno cielo sin el nuevo pacto o no? Sin embargo, hoy en día muchas iglesias del mundo no tienen el nuevo pacto, no tienen la Pascua, no tienen la carne ni la sangre de Jesucristo prometidas mediante la Pascua. Veamos Juan capítulo 6, versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Refiriéndose a comer su carne y a beber su sangre, Jesús explicó
¿Quiénes tienen vida y quiénes no la tienen? Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene ¿qué? Tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Qué significa tener vida eterna? ¿Acaso no indica que pueden ir al cielo? ¿Qué relación hay entre tener vida eterna y entrar en el cielo? Encontremos la respuesta en Apocalipsis capítulo 21. Capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué indican un cielo nuevo y una tierra nueva? En términos sencillos, se refieren al reino de los cielos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá ¿qué? Ya no habrá muerte. La expresión no habrá muerte significa que viviremos para siempre. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. No habrá muerte, sino solo vida eterna en el cielo. ¿Podemos ir al cielo con nuestros cuerpos terrenales, que son mortales? Por esta razón, en esta tierra, a través de que Dios cumple su promesa de darnos vida eterna, Él cumple la promesa de la vida eterna mediante la Pascua del Nuevo Pacto. Por medio de la Pascua del Nuevo Pacto, Dios también nos ha dado la potestad de ser sus hijos. Dios ha establecido el nuevo pacto para conceder vida eterna a todos, dándoles a comer su cuerpo inmortal y a beber su sangre inmortal. Entonces, ¿qué verdad necesitamos guardar a fin de obtener la certificación para entrar en el cielo? Sin falta necesitamos guardar la Pascua del Nuevo Pacto. Aquellos que dicen que pueden ir al cielo sin la Pascua del Nuevo Pacto son mentirosos. En el libro de Primera de Juan, los que dicen conocer a Dios y creer en Él, pero no guardan sus mandamientos, son definidos como mentirosos. ¿No es verdad? La hermana de la historia anterior pensó que su vida estaría garantizada si podía obtener tantos certificados como fuera posible en la tierra. No obstante, no puede llevarse los certificados cuando muere, tal como dijo su esposo, ¿cierto? Aunque pudiera llevarlos consigo, serían inútiles. Familia de Sión, pensemos una vez más en estos asuntos. Dios ha preparado la certificación celestial para nosotros. El apóstol Pablo recibió el certificado celestial y lo demás a través de Cristo. Por eso dijo con confianza, nuestra ciudadanía está, ¿dónde? En los cielos. Aunque ahora estemos viviendo en esta tierra, nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Todos hemos obtenido nuestra certificación celestial. Él dijo, Dios nos ha hecho ministros competentes del nuevo pacto y también nos despertó diciendo, el nuevo pacto nos permite recibir la promesa de la herencia eterna. Espero que todos reciban muchas bendiciones de Dios hoy.
y les pido encarecidamente que todos aseguren su certificación celestial. Me gustaría pedirles que den una vez más toda la gratitud, gloria y alabanzas en esta hora, Dios Padre y Dios Madre, el Espíritu y la Esposa, por guiarnos a la verdad del nuevo pacto. Permítanme concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.